Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Un placer estar aquí para poder tratar una porción de la palabra del Señor en esta tarde. Para eso vamos a leer en Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a Dios por sus palabras, esperando que podamos disfrutar de lo que a través de la palabra de Dios vamos a aprender en este momento. Dios nos ama con amor incomparable. El amor que Dios tiene para nosotros, para sus criaturas, sus hijos, es un amor incomparable. El sacrificio de Jesús define el amor de Dios para con nosotros. El propósito de esta exposición es tratar de demostrar hasta qué punto Dios nos amó, hasta qué punto Dios ama su criatura, ama a cada uno de nosotros, y entender con qué es que Él nos muestra su amor. Primero vamos a empezar diciendo, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué entendemos por el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios entiendo que es más que sentimiento, es entrega, es sacrificio, es dedicación, es perdón, es corrección, porque Dios corrige a quien Él ama, Él lo corrige. Es actuar, es una acción, no es solamente palabras, sino es una demostración. El amor de Dios no se queda solamente en una palabra, sino que Dios muestra su amor con cada uno de nosotros, o para cada uno de nosotros. Muchos, para poder definir y entender el amor de Dios, lo comparan con el amor de madre. Hemos escuchado mucho esta comparación. Cuando se está hablando acerca del amor de Dios, siempre se hace esta comparación, porque se entiende el amor de madre como un amor puro, un amor incondicional, un amor al entender para nosotros perfecto, un amor que se sacrifica, que no espera nada a cambio, sino que ayuda y da todo lo que tiene porque ama. Aunque también hay algo, y es que Dios nos enseña a través de su palabra que Él nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Entonces aquí está mostrando que el amor de Dios está por encima, es superlativo a todo lo que llamemos amor terrenalmente. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la medida con que Dios nos ama? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo podemos explicar o entender esto? La medida con la que Dios nos ama. Nadie sería capaz o podría hacerlo. Nadie podría entregar a su hijo por cualquier otra persona, cualquier, vamos a decir, malhechor o persona, un delincuente, entregar a tu hijo para salvarlo a él. No, nadie sería capaz de hacer eso, nadie lo hace, o sea, nadie ni siquiera concibe en su mente, ninguna madre entregaría a su hijo, de ninguna manera ni por ninguna circunstancia. Siempre salvaguardar la vida de nuestros hijos es el instinto materno, es lo que está en nosotros como madre, lo que ya tenemos hijos. Entonces, siempre salvaguardar la vida de nuestros hijos es lo que por naturaleza hacemos como madre, lo que cada madre hace en lo que es la forma natural, porque hay casos en los que hemos visto lo contrario, que hay madres que ni siquiera se interesan por sus hijos, pero este no es el punto, no es el tema que vamos a tratar, que estamos tratando hoy, sino en la forma natural y perfecta como Dios lo creó. Siempre la madre guarda y cuida a sus hijos, pero Dios no es como nosotros. Dios es diferente y actúa de un modo a veces incomprensible por nosotros. Nosotros a veces no entendemos
el proceder en como Dios hace las cosas, pero por su infinito amor, que es lo que estamos tratando ahora, es el proceder de Dios en cuanto al tema que estamos tratando. Efesios 5:2 dice: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una vez, ya no para cargar el pecado, sino para traer salvación a quienes lo esperan. El Padre Celestial, en su infinita misericordia, entregó a Jesús para salvación de cada uno de nosotros. El hecho de Dios entregar a su Hijo muestra con claridad el gran amor que Dios tiene para nosotros, porque cuán valioso es un hijo para su padre, cuánto sufrirá el padre por cualquier cosa que le suceda a su hijo, y sin embargo así Dios lo entregó por cada uno de nosotros. Podemos decir que algo que define el amor de Dios por ti y por mí es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese es el modo en el que podemos entender, es el hecho en el que podemos entender de la mejor manera que el hombre puede entender. Este sacrificio nos define, nos dice de qué forma Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante que Dios entonces entregara a su Hijo? ¿Qué beneficios obtenemos de que Dios entregara a su Hijo en amor por cada uno de nosotros? En primer lugar, obtenemos el perdón de nuestros pecados para salvación y vida eterna. Es decir, que con la entrega de Dios Padre, entregar a su Hijo, está buscando que cada uno de nosotros obtengamos el perdón de Dios, al acercarnos a Él, al aceptar ese sacrificio, y obtengamos vida eterna. Lo contrario a todo esto sería la perdición, sería la perdición eterna, entendiendo así que la vida eterna es el estar en la presencia del Señor eternamente, mientras que la perdición es excluir a la persona de la presencia del Señor eternamente. ¿Y a quiénes beneficia entonces este sacrificio, esta entrega que hace nuestro Padre Dios, que da a su Hijo por nosotros? Bueno, aquel que en Él cree. Aquel que en Él cree sería librado, como dije anteriormente, de la perdición, y sería reconciliado con Dios eternamente y viviría eternamente en su presencia. Así como el sacrificio de Dios, así como el amor de Dios no se queda solamente en palabras, sino que es un hecho, el hecho del cual Jesús murió por nosotros. Así también el creer nosotros en Dios no debe quedarse solamente en decir yo creo en Dios, sino nosotros mostrar con nuestra vida, permanecer en Cristo, someternos a Él, a sus enseñanzas, llevarla a la práctica y permanecer en ellas. Esto es creer, no es solamente decir yo creo. Debemos entender ese punto importante. Aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero el que cree es el que se somete, es el que obedece, es el que lleva a cabo los principios que Cristo pone en su palabra, que podemos encontrar a través de la palabra de Dios, y permanecer en estos principios, en estas palabras, en estas enseñanzas.